Bueno, pues bienvenidos todos de nuevo otro lunes para seguir con la lectura de Las Moradas. Antes de nada quería agradeceros mucho a todos pues los que me estáis mandando mensajes y correos que he recibido estos días, pues en los que me expresáis que os están ayudando mucho los vídeos tanto de la lectura de Moradas como del curso de oración. Y bueno, pues todo esto me da a mí mucho ánimo para seguir con este proyecto. Yo os expliqué la primera semana que ante todo lo que yo quiero daros en estos audios sobre la lectura son simplemente unas claves de lectura y explicaros algunos aspectos del texto que son un poco más difíciles de comprender sin que se os den otras indicaciones, ¿no? Pero sobre todo es lo que os dije el primer día, que nosotros lo que vamos a hacer aquí no va a ser una lectura literaria del libro de las Moradas, aunque de hecho estemos haciendo la lectura del libro quizá más importante de una de las mejores escritoras de lengua castellana que han existido nunca. Pero nosotros lo importante es que estamos haciendo una lectura orante. Y como es una lectura orante, pues realmente lo importante es lo que hagáis vosotros, es decir, ese ratito que os busquéis tranquilo para leer despacio, para pararos allí donde algo os toca el corazón, volverlo a releer y dejar que el Señor os vaya diciendo, ¿no? O preguntándole que por qué me quieres decir con este texto. Eso es lo importante, eso es lo que verdaderamente merece la pena y es enriquecedor, ¿no? Bueno, os quería también comentar que os pido por favor que dejéis mensajes también en los vídeos porque, cada semana en el vídeo que vaya subiendo, porque creo que puede ser también muy enriquecedor para los demás, para las otras personas que están haciendo la lectura. Yo estoy en varios grupos de WhatsApp y verdaderamente lo que se comparte es maravilloso. O sea, la gente deja unos mensajes y una riqueza que es muy grande para el leerlo con otras personas. Entonces os lo recomiendo muchísimo que si no estáis en ningún grupo, busquéis un grupo de personas que también lo quieran leer y aunque sean solamente 2 o 3 personas, pero ya veréis cómo es mucho más rico leerlo de forma compartida. También os animo a que os suscribáis al canal de YouTube y también pues eso, a que dejéis esos comentarios que simplemente necesitáis una cuenta de YouTube pero que se hace en un momento. Bueno, pues ya podemos empezar hablando de lo que es el texto de hoy. Recordad que la semana pasada ya habíamos empezado con el capítulo segundo de las primeras moradas y lo que leímos fue de los puntos primero al sexto incluido. Pues bien, hoy vamos a seguir con este capítulo segundo y lo que vamos a leer va a ser desde el punto 7 al punto 11, es decir, no vamos a acabar el capítulo segundo, sino solamente del 7 al 11, porque como veréis, aquí va a tratar Santa Teresa uno de los temas más importantes de su espiritualidad y de su enseñanza sobre la oración, que es el tema del conocimiento propio, que es además muy típico y muy característico de estas primeras moradas. Pero bueno, hablaros de esto lo voy a dejar para el final, porque antes os quiero comentar varias cosas de los puntos anteriores, de los puntos 7 y 8, que son muy interesantes. Fijaros, primero en el punto número 7, Teresa que empieza pidiendo perdón y paciencia, porque ella, como sabéis, va escribiendo sobre la marcha, o sea, ni hacía capítulos ni nada, ella tal cual iba pudiendo encontrar un ratito, que como sabéis solamente tardó 6 meses en escribir el libro, pero iba escribiendo todo seguido y bueno, pues tal cual iban viniendo las ideas a la cabeza. Y aquí nos dice una cosa muy importante, fijaros aquí, en este punto 7 Teresa nos revela con toda claridad cuál es el propósito del libro. Nos cuenta que muchas veces y en muchos libros se nos dice lo bueno que es hacer oración, nos explica cómo hay que hacer oración, pero ella en este libro no nos quiere hablar de esto. Ella no se quiere centrar en esto. Lo que realmente quiere Teresa es hablarnos de Dios, de su experiencia de Dios, de lo que ella ha sentido, de lo que ha experimentado. Fijaros, nos quiere hablar de su grandeza, de su poder, de sus maravillas, de todo lo que ella ha ido descubriendo sobre él, pero sobre todo nos quiere contar lo que él hace a las almas,
Cuando las almas se abren a su amor, cuando las almas se abren a Él en la oración, todas las maravillas que Él está deseando hacer, ¿no? Teresa se sabía una persona de una profundísima experiencia de Dios. Sabía que había tenido muchas experiencias de Dios, que había recibido muchas gracias. De hecho, en el libro de la vida, en el capítulo 40, fijaros lo que nos dice, pero además sin ningún pudor. Creo que hay pocos que hayan llegado a experiencia de tantas cosas. Y luego, 14 años más tarde, que es cuando se pone a escribir el libro de las moradas, pues fijaros lo que nos va a decir aquí en este punto 7. Aunque en otras cosas que he escrito, es decir, en el libro de la vida, ha dado el Señor algo a entender, entiendo que algunas no las había entendido como después acá, en especial las más dificultosas. Es decir, nos cuenta que en este tiempo no solamente ha recibido muchas más gracias, sino que sobre todo el Señor le ha dado la gracia, le ha dado gracias de entender las cosas mucho mejor, con una perspectiva mucho más amplia y mucho más profunda para podérnoslo contar. Y después nos dirá, bueno, os voy a contar algo sobre el plano del castillo, ¿no? Pero antes de esto os quería decir algo que yo creo que viene muy bien al caso aquí y que es una explicación que creo que tengo que daros antes de seguir adelante. Y es que tradicionalmente en lo que es el camino de la oración, los autores dividen, dijéramos, el camino de la oración en dos etapas. Una etapa ascética y una etapa mística. En la etapa ascética es cuando predomina el esfuerzo de la persona por orar y también por mejorar, es decir, por crecer en virtudes. Es cuando la persona se está esforzando en hacer la oración y se está esforzando en ser cada vez mejor. Mientras que en la segunda etapa, que es la etapa mística, la unión con Dios ya ha llegado a ser tan profunda que es el Señor el que va a ir tomando las riendas de la vida de la persona y también de su oración. En correspondencia con las moradas de Teresa, la etapa ascética sería la correspondiente a las 3 primeras moradas, es decir, primera, segunda y tercera. Las cuartas moradas serían unas moradas de transición entre la etapa ascética y la etapa mística, y ya de la quinta a la séptima sería la etapa plenamente mística. Pues como veréis, Teresa en este libro lo que se quiere centrar totalmente es en la etapa mística. Ella nos quiere contar lo que hace Dios en las almas cuando ya empieza a manifestar de forma clara su acción en la oración. Y por eso le va a dedicar muchos más capítulos. Fijaos, por ejemplo, en la primera morada veis que solo hay 2 capítulos, pero en las sextas moradas hay 11 capítulos. Sin embargo, hay que dejar claro una cosa. Primero, el esfuerzo de la persona, la ascética, dura toda la vida espiritual. Es decir, por muy elevada que esté la persona y por mucho que esté en la etapa mística, siempre tiene que seguir haciendo un esfuerzo. Mientras estamos en esta vida, la persona se va a tener que seguir esforzando. Y a la vez también es importante dejar claro otra cosa que ya os he dicho alguna vez, que es que toda oración es don de Dios, don total de Dios. El mismo deseo de tener oración ya es don de Dios. Por lo tanto, en la etapa ascética, aunque la persona todavía no sienta de una forma clara la presencia de Dios, no la sienta manifestarse, sin embargo, Dios está actuando exactamente igual que en la etapa mística. Pero dijéramos que el alma no se ha abierto lo suficiente todavía a poder sentir a Dios. Bueno, luego en el punto 8, como os he dicho, nos va a decir una cosa muy importante para nuestro viaje al castillo, y es que nos da una pista sobre el plano del castillo. Nos cuenta que no nos lo debemos de imaginar como si fuera un largo pasillo en el que al final está la estancia donde está el rey. Es decir, dice, no son como estancias en hilada, una tras la otra, ¿no? Como que hubiera que pasar de las primeras moradas a las segundas, de las segundas a las terceras, y hubiera que seguir ese camino lineal, ¿no? Porque realmente la experiencia que tiene ella es que Dios mueve al alma de una morada a otra libremente según él le va pareciendo que tiene que ser. Y así hay, por ejemplo, almas que estando en las primeras moradas o incluso fuera del castillo, de repente el Señor pues le da gracias
místicas que pues serían a lo mejor gracias de las quintas o de las sextas moradas, pero no es porque la persona esté ya ahí, sino que Dios va moviendo el alma y va haciendo un camino que es completamente único y totalmente propio, un camino personal dentro del castillo pensado por Dios para cada persona. Por eso Teresa nos va a insistir aquí mucho en que el alma que ha entrado en el castillo hay que dejarle que se mueva con libertad por el castillo, es decir, que se deje conducir de la mano por el Espíritu Santo. Así nos lo va a decir ello. Esto importa mucho a cualquier alma que tenga oración, poca o mucha, que no la rincone ni apriete. Déjela andar por estas moradas, arriba y abajo y a los lados, pues Dios le dio tan gran dignidad. No se estruje en estar mucho tiempo en una sola pieza. Aquí ella se está dirigiendo directamente a los directores espirituales para recomendarles que en la oración dejen a las almas con más libertad para que sigan los caminos por los que el Señor le vaya llevando, sin obligarles a hacer un tipo de oración que puede que en ese momento ya no corresponda a lo que Dios quiere hacer en ella. Bueno, y otro punto muy importante y muy interesante de este punto número 8 es una comparación que nos da Teresa para explicarnos dónde está situada esa estancia central, ese punto, ese centro del castillo donde vive Dios, donde está el rey del castillo. Y es que nos lo compara con un palmito, es decir, con algo en el que el corazón es en el centro, como rodeado de capas, y en el centro es donde está, no como algo que está al final de un pasillo, sino como el centro, como por ejemplo también como ocurre con una cebolla que tiene distintas capas. Y esto, fijaros, es lo que os digo siempre, esto procede de su experiencia de Dios. Ella ha experimentado cómo Dios está en lo más profundo del alma, allí donde nunca llegamos, allí donde no podemos alcanzar a ver, ¿no? Fijaros, esto también se puede comparar, yo lo comparo muchas veces con un pozo, ¿no? Nosotros del pozo solamente vemos la parte de arriba, pero no llegamos a la profundidad y allí es donde está realmente Dios. Y aquí también ella nos lo quiere comparar así como el centro, lo profundo, el centro pues como rodeado de capas. Bueno, y finalmente el resto del texto que vamos a leer hoy, como os digo, habla sobre un tema que para Teresa es muy importante. Es el tema del conocimiento propio. Conocimiento propio que es sinónimo de humildad. Es decir, como ella misma nos diría, como nos define ella la humildad, andar en verdad. Es decir, saber pues lo poco que somos, conocer nuestras pobrezas, nuestra pequeñez, nuestra nada. Fijaros, es tan importante esto para Teresa que hasta tal punto va a llegar en algún momento a plantear la oración como un camino, simplemente como un camino para entender a Dios y para entendernos a nosotros mismos. Y así nos dice, por ejemplo, en el Camino de Perfección número 22, esta es oración mental, entender estas verdades. ¿Quién es Dios y quién soy yo? Y es que la oración, como iremos ya cada vez profundizando más, es ante todo un encuentro en la verdad. Fijaros, sin oración nos quedamos a oscuras. Nos quedamos a oscuras no solo sobre Dios, porque a Dios con la cabeza, con el intelecto, podemos alcanzar pues un conocimiento muy pequeñito de Dios, ¿no? Y es en la oración donde se puede llegar a conocer a Dios profundísimamente, pero es que también sin oración nos quedamos con un conocimiento muy pequeño de nosotros mismos. Fijaros, la psicología nos puede dar un cierto conocimiento de los aspectos psicológicos de nuestra personalidad, pero es un conocimiento limitadísimo, ¿no? El conocimiento profundo de uno mismo nos llega a través de la oración. Eso es lo que nos quiere transmitir Teresa. La oración, nos dirá Teresa en el libro de las Fundaciones, en el número 10, el capítulo 10, es a donde el Señor da luz para entender las verdades. No se trata
de una verdad intelectual que nos va a llegar pues a través de la cabeza, sino que es la verdad vital, una verdad que realmente es capaz de transformar nuestra vida. El conocimiento de nosotros mismos es no solamente ese conocimiento de la riqueza interior del que os hablé el otro día, sino también es luz sobre nuestra propia situación moral. Dice la propia Teresa, en la oración entendía mis faltas. Cuando nos vemos a la luz de Dios es cuando somos capaces de asumir nuestras culpas y también nuestras responsabilidades, es decir, dejamos de echarle la culpa a los demás, dejamos de buscar razones fuera de nosotros mismos y nos damos cuenta de nuestra situación moral. Bueno, pues respecto a este conocimiento propio, Teresa, en estos puntos que vamos a leer hoy, nos va a repetir dos ideas fundamentales. Fijaros, la primera es que el conocimiento propio es fundamental en cualquier etapa de todo el camino de la oración. Siempre va a ser necesario ese conocimiento propio, esa humildad. De hecho, en las etapas místicas, en las etapas más elevadas del camino de oración, el conocimiento propio y la humildad van a ser la prueba de que esas experiencias místicas son verdaderas. Es decir, si no dejan al alma llena de una profundísima humildad, de un profundísimo conocimiento de su pequeñez, de su pobreza, de su nada, es que seguramente no son unas experiencias verdaderas. Y lo segundo es que ella nos va a repetir muchas veces, porque lo sabe por experiencia, y es que la verdadera humildad nos va a venir del conocimiento de Dios, es decir, de poner nuestros ojos en Él, en la mirada en Él. Nos dirá aquí Teresa, pongamos los ojos en Cristo nuestro bien, de allí nos vendrá la verdadera humildad. Y es que sabe Teresa que la verdadera humildad solo nos la puede dar Dios, es un don que nos da Dios en la oración y cuando ponemos los ojos en Él. Pues nada, os dejo ya con este texto tan precioso de esta semana de las moradas y que disfrutéis mucho. Muchísimas gracias.